compartir el tema que estaba preparando ya hace un tiempo atrás, un curso, un estudio acerca de la palabra de Dios, así que voy a hablar acerca de eso. Antes de entrar en la Biblia, le invito a tener un momento de oración. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, porque ella es clara, es precisa, y siempre tu palabra, Padre, va al grano. Tú nunca nos hablas por rodeo. Al contrario. Te ruego que tú bendigas, mi Dios, a tantos hermanos y hermanas que en nuestra iglesia apoyan lo que es la escuela dominical. Y se están preparando cada semana para estar compartiendo con las diferentes edades. Porque una iglesia está compuesta por familias. Y gracias, Padre, por ello. Por eso que tenemos necesidad de mucha gente que apoye lo que es la escuela dominical. Y gracias, Padre, te damos por todos los maestros y maestras que están semanalmente compartiendo con responsabilidad, con estudio, a conciencia, lo que tú nos quieres hablar. Y te ruego también que tú me uses hoy para tu gloria y que cada amigo y hermano pueda entender una vez más tu palabra de la Biblia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta mañana y hoy voy a hablar acerca de la palabra de Dios. La Biblia, como muchos de ustedes ya saben, es un libro inspirado por Dios. La Biblia fue escrita por inspiración divina. Y es interesante que la Biblia fue escrita en 3 continentes. Interesante. En 3 idiomas, originalmente hablando, diferentes. Y Dios, desde que ocupó al primer hombre hasta el último, pasó un periodo casi de 2000 años. La Biblia es el libro más perseguido. Y como decía nuestro maestro de la escuela dominical recientemente, hoy, en la Inquisición, miles de Biblias y libros que tenían que ver con la escritura fueron quemados. Gracias a Dios que en nuestro país no hubo una Inquisición como en otros países, porque no tuvimos virreinato. Dios me ha dado el privilegio de estar en varios países y donde he ido, yo he querido, y que sé que hubo Inquisición, he ido a los museos. Esta vez que fuimos a México, ya me acuerdo el lugar, ¿cómo se llama? Donde llegaron los españoles y fue tremendo ese lugar. Está antes de León. No me acuerdo, ya. Y fuimos. Me dijeron, aquí hay un pequeño museo. Vamos, le dije, y partimos a ver ese museo de Inquisición en México. Pero el que más he conocido, el de Perú. Si tienen el privilegio de ir a Perú a comer buena comida, al lado del Congreso, inmediatamente aquí está la calle, aquí está el Congreso, al lado, cruzan la calle, está el Museo de la Inquisición, muy instructivo, muy interesante y es gratuito y con guía. Allí mataron en la Inquisición Católica más de 1400 peruanos. Y la última persona fue una mujer. Y cosas atroces que hicieron. La Biblia ha sido perseguida. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero el menos leído. He tenido el privilegio de recorrer varios países y la verdad es que los creyentes no son buenos para leer la Biblia.
Y muchos errores hay en la vida de los creyentes porque los creyentes se quedan con lo que el pastor le está enseñando sin ir a la Biblia. Mucha gente que ha pasado por nuestra iglesia se sorprende. Recuerdo hace unos años atrás, llegaron algunos hermanos de otra iglesia aquí y eran jóvenes y otros adultos, pero los jóvenes pasaron su clase y en ese tiempo yo había dicho a los hermanos que los alumnos de cada clase dieron un devocional de 5 minutos. En esa época. No me acuerdo qué año fue, pero fue en esa época. Y terminó la reunión y uno de esos jóvenes me dice, oiga, pastor, nunca he escuchado tanta Biblia en una iglesia. Y le dije, ¿y a qué Biblia? ¿A qué iglesia vas tú que no escuchas la Biblia? A fulana de tal. ¿Sabe que entré a la clase dominical y un hermano habló de la Biblia, pura Biblia? Después el maestro enseñó pura Biblia. Y después pasamos aquí al templo y usted pura Biblia. ¿Sabe, hermano, que cada vez menos iglesias hay que enseñar la Biblia? Y la gente hoy no quiere oír la Biblia. Las iglesias más grandes hoy en el mundo entretienen a la gente. Y muchos creyentes sacan la Biblia a pasear el domingo, la llevan el único día que la sacan a pasear el domingo, la llevan a la iglesia, pero muchas veces la mantienen cerrada. Yo he estado en tantas iglesias y siempre he usado el método que ustedes saben que yo uso. Tomo un pasaje y enseño ese pasaje. Y el pastor se sienta en la primera fila, yo leo el pasaje, hace esto, pone la Biblia al lado y se ponen así a ver qué tiene este muchacho que enseñarme. Hermano, la Biblia es un libro para leerlo, porque aquí está lleno de principios bíblicos buenos para el padre, la madre, el hijo, la hija, la suegra, la nuera, la tía, para todas las edades, para la familia. Y cada uno de nosotros somos responsables por este libro. Fíjense que el maestro de la escuela dominical hoy día nos enseñó de que un día Dios va a hacer justicia. Va a hacer justicia por tanta sangre derramada. Es más, los creyentes, los decapitados le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo va a hacer justicia? Y un día, cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios qué hemos hecho con este libro. Porque este es el único libro que nos limpia a nosotros. Nos enseña qué es el pecado. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo precioso en San Juan. La Biblia fue escrita por inspiración divina. Vamos por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La Biblia es inspirada por Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Y aquí en esta segunda carta del capítulo 3, en el versículo 16, observen lo que dice la Escritura. Pablo le escribe a este joven Timoteo. Pablo lo ganó para Cristo. Este Timoteo era un joven como tú. Pablo llega allí a todas, ¿verdad? Predica. Fíjate, 3:16. Toda la Escritura. Comienza diciendo toda la Escritura. ¿Cuál Escritura? De Génesis 1:1 a Apocalipsis. El último versículo. Toda la Escritura es, noten, inspirada por Dios. Por eso que la Biblia es perfecta, hermano. Usó a tanta gente. Usó aproximadamente 40 hombres para predicar la palabra de Dios en diferentes continentes, en diferentes idiomas, con diferentes oficios. Hombres inteligentes hasta pastores de ovejas.
hasta este que dijo que yo soy boyero, es que yo saco higos, soy pastor y saco higos nada más. Pescadores, comerciantes, gente humilde o educadísimos, como el apóstol Pablo, que hablaba como 5 idiomas. ¿Por qué la Biblia es perfecta? Porque la Biblia es inspirada, es respirada por Dios. Dios le dijo a los hombres qué tenían que escribir. Es como un jefe de la secretaria. Y la secretaria no tiene la autoridad de cambiar nada. Si ella ve que la carta no dice algo bueno, ella le puede sugerir al jefe y antes de enviarle dice, jefe, ¿qué le parece si cambiamos aquí un poquito? Ningún hombre tuvo el privilegio de cambiar ninguna letra de la Biblia. Por eso la Biblia es perfecta. Porque la mente que está aquí detrás es Dios. Y no hay, hermanos, escuchen bien, no hay ningún otro libro u otra persona que nos enseñe lo que le voy a decir. Juan, el que escribiera San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. No hay otro hombre como Juan que enseñe que Jesucristo es Dios. Como terminamos hace 2 domingos atrás. Ese libro. La mente de lo que está escrito en la Biblia es inspirada por Dios. Por eso que cuadra. Por eso que nosotros vamos de una parte a otra. Como hoy día el maestro enseñaba, nos mandaba para allá, nos mandaba para acá. Y a alguna gente en la iglesia no les gusta mucho eso. Especialmente a los que no saben dónde están los libros de la Biblia. Pero es importante para comprobar. Jesucristo lo hizo. ¿Cuál fue el libro que más Jesucristo citó en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Exacto, ese mismo, Isaías. El Señor citó Isaías un montón porque Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Si tú vas a un judío a hablarle de Cristo, tiene que ir solo con Isaías, porque ahí está todo el Evangelio. Usa cualquiera del nuevo, te va a rechazar, porque ellos no creen en Cristo. Es inspirada por Dios, agrega, y útil. La Biblia, primero, es inspirada. Segundo, Pablo le dice que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Una palabra que no usamos en nuestro idioma habitual. ¿Qué es redarguir? Para convencer al hombre que es pecador. Convencerle, darle convicción de lo que yo estoy diciendo. Por eso que muchos vamos a ver hoy que creyeron a la palabra de Dios. Redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una palabra muy divina porque Dios es el único justo en este mundo. Es desastroso como está nuestro país hoy día en cuanto a la justicia. La Biblia es inspirada para todas estas cosas, para ayudarnos a nosotros a ser mejores. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, nos ayuda, como dijo Pablo, a ser como Cristo. Porque Adán perdió la imagen de Dios cuando pecó. Y Eva. Dios envió aquí a Cristo a la tierra para que Cristo nos trajera cuál es la imagen de Dios. Por eso que Pablo habla mucho de la imagen. Porque eso es lo que perdió el hombre. Pero hoy día el hombre se quiere parecer a un cantante, a un actor, a un jugador de fútbol, ¿verdad? ¿Quién se quiere parecer a Cristo? Los santos hombres de Dios, dice la Biblia, que hablaron siendo inspirados por Dios. Vamos allá a Pedro. Pedro, el apóstol, nos dice esto en su segunda epístola.
Hebreos, Santiago, Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Y fíjense aquí en el 1, en el versículo 21. Por tiempo vamos a ver solamente el 21. Porque nunca, fíjense por favor en esta palabra, porque nunca, segunda Pedro 1, 21, nunca, jamás, la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. Nunca. Luego agrega, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les dijo lo que tenían que hablar, que primitivamente le llaman profetas. Dios le habló a ellos y ellos le hablaban al pueblo. Pero hablaron siendo inspirados. Ellos les hablaban a los hebreos. Hebreos capítulo 1. Fíjense, en el libro de Hebreos capítulo 1. Y en el versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Claro, Dios usó muchas cosas para hablar. En una ocasión usó una asna a una burra para hacerle entender a un duro de cabeza. Imagínate, una burra hablando. La burra le habló y él estaba tan metido en su bronca contra la burra que no se dio cuenta que la burra hablaba. Los burros no hablan. Yo de niño vi burros. Y no es nadie más burro que un burro, como las tías le decían en los jardines, orejas de burro te vamos a poner, porque el niño puede entender, ya me olvidé este cantito. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahora, ¿qué dice? En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló. Siempre Dios habló al hombre. Aún habló cuando no había escritura a los hombres. Los de Tesalónica, que tiene que ser una iglesia maravillosa, ¿verdad? Esa iglesia muy hermosa. Cuando yo enseñé años atrás el libro tesalonicense, quedé impresionado con la actitud, con el espíritu que esa iglesia tenía. Capítulo 1 en la primera carta. Tesalonicenses, capítulo primera, capítulo 2. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13, observemos, primera carta, capítulo 1, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que, observen, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad, es en verdad la palabra de Dios. Ellos recibieron lo que Pablo y su equipo les enseñó, no como un mensaje humano, no como un pensamiento de otro igual a ellos, sino como palabra de Dios. Y observen cómo concluye este versículo. Observen. Voy a leer nuevamente la última frase. No como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué cómo concluye? La cual ¿qué? La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Impresionante. La Biblia cambió la vida de estos hombres. En el capítulo 1, que es tan cortito, que tan solo tiene 10 versículos, que fue el capítulo que yo usé cuando tuve que ir a dar mi examen del curso, la predicación expositiva a San José, Costa Rica, ahí delante de mi profesor, del director del instituto y montones de otros pastores de otros países de habla hispana, y yo saqué del capítulo 1.
el mensaje. 3 mensajes saqué de ese capítulo 1 en esa época. Y los creyentes de Tesalonicenses, que eran idólatras totales, sumamente idólatras, idólatras. Tan idólatras eran que, fíjense, voy a leer del versículo 9 del capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Como el profe nos enseñó de la escuela dominical la semana pasada y hoy. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Un tremendo cambio. Esta gente vivió lo que cambió, lo que creyó. Por eso que el capítulo 1 es sumamente impresionante. Ellos vieron a Pablo y el equipo e imitaron, hicieron lo mismo que ellos. Es un libro maravilloso. En segundo lugar, la Biblia es infalible. No tiene errores. Y es verdaderamente eterna, porque es eterna la Biblia. Es más, la Biblia dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los hombres han tratado. No ha habido otro libro más perseguido que la Biblia. Como dije, en el tiempo de la Inquisición se quemaban rumas de Biblia, hermano. La Biblia del oso, es más, la primera impresión, que fueran 200 libros nomás, el 80%, casi el 90% de la primera Biblia impresa fue a parar al fuego de la hoguera de la Inquisición. Pero tenía una promesa. Hermanos, este libro se va a cumplir. He escuchado a muchos creyentes decir, vengo escuchando siempre el cuento que Cristo viene y no viene nunca. De que soy niño escucho el mismo cuento. Bueno, que Cristo va a venir cuando quiera, o sea, cuando Dios quiera. Pero nosotros debemos de creer la Escritura y la palabra de Dios. La Biblia siempre se ha cumplido. Quiero mostrarle un versículo del Antiguo Testamento que me encantó. En el primer libro a los reyes. El primer libro de los reyes. Y se llama así porque está en la historia de los reyes, lógicamente. En el capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8, primer libro de los reyes, capítulo 8, en el versículo 56, observen, bendito sea Jehová, primer libro de los reyes, 8, 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo, ¿qué dice? Ha faltado. Nada, hermano, nada, ninguna palabra que Dios le prometió a Moisés ha estado sin cumplirse, lo que quiere decir. Así que, no, ni una jota, dijo Jesucristo, ni una tilde. Muchos no quieren creer. Pero la Biblia, hermanos, va a llegar el momento de la verdad, como yo dije hace muchos años atrás. Porque muchas veces en la iglesia hay mucha mentira. Y hubo un tiempo en donde hubo una división grande en esta iglesia, yo predicando de este mismo lugar, no, de allá para acá, yo dije, el tiempo de la luz va a llegar. ¿Se va a cumplir la palabra de Dios? ¿Se va a cumplir? ¿Por qué se va a cumplir? Porque ella misma dice que es eterna. Y algo eterno no tiene término. Pero hay muchos que cambian el sentido de las palabras. Y he conocido a varios pastores que no creen lo que dice la palabra, que ella es eterna. Y enseñan que la salvación se pierde. Hermanito, si tú hiciste esto, pecaste, vas a perder.
Hoy viniste a la iglesia sin corbata. Hermana, te pintaste los labios, te cortaste el pelo, perdiste la salvación. Cuando la Biblia dice que la salvación es eterna. Pero no quieren creer la Biblia porque no la leen, porque no la enseñan, ni le dicen, vaya a tal libro, busque y vea lo que aquí dice. Interesante. Salmo 119, que es el salmo hermano de los 176 versículos, hay menos 4, solo 4 que no mencionan a la Biblia. Salmo 119, en el versículo 89. El Salmo 119 es un honor, una oda, una enseñanza y una exaltación a la Escritura. Salmo 119, en el versículo 89. Observen, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia está escrita en los cielos, aunque aquí todos la quemen, la hagan barbaridad. Escuché años atrás cuando vinieron los de, ¿cómo se llama esto? Los Gedeones Internacionales, creo, no sé si fue la primera o segunda vez que vinieron a pedir ofrenda aquí para ayudar para ese ministerio. Creo que fue a uno de ellos que le escuché decir que una vez en una campaña evangelística, hubo un joven que se convirtió. ¿Y cómo te convertiste? Dijo, es que yo me fumaba la Biblia usando las hojas. Por ejemplo, esta Biblia que es fina, es el único regalo que tengo de mi pastor cuando me ordenaron, y es fina el papel. Y el otro día nomás yo lo tenía, ya soy tan pájaro muchas veces, el otro día no sabía yo unas cajitas que venden en la feria, así, como cajitas fósforo, pero larguitas, no sé qué será esa cuestión. Y no hace poquito el joven estaba gritando, dijo que son papelillos para hacer cigarrillos, para envolver, pero bueno. Y me acuerdo porque a los poquito tiempo que yo llegué a esta iglesia, también había un joven que se fumaba la Biblia, porque este papelito es delgadito. Y ese joven le dijo al predicador, ¿sabe? Yo me fumé, usted me regaló un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento de los Gedeones es de este grosor el papel. Me fumé todo Mateo, las hojas, todo Marcos, todo Lucas, el principio de San Juan. Pero cuando llegué a Juan 3:16, antes de formarme un pito con esa hoja lo leí. Y Juan 3:16 me hizo un alto. Fue a esa campaña evangelística y para curiosidad de este joven, qué impresionante fue que el mismo hombre, el mismo hermano en Cristo que le regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones, era el que estaba predicando y haciendo la invitación adelante, y este joven le dijo, y usted me regaló el Nuevo Testamento. Y yo me empecé a fumármelo. Pero Juan 3:16 me abrió los ojos y no lo fumé más. Y fue salvo esa noche. La palabra de Dios es eterna. Muchas cosas ha producido la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros no la tomamos en cuenta. El apóstol Pedro, volvamos a Pedro, por favor, capítulo 1, en su primera epístola. Pedro, capítulo 1, y en el versículo 25, observen qué nos dice en cuanto a esto. Primera Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que el Evangelio os ha anunciado.
La Biblia permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nunca pasará. Mateo, por favor, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y en el versículo 35. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Dice, hablando aquí el Señor Jesucristo ahora. Jesucristo hablando dijo, el cielo y la tierra pasarán. Porque este cielo y esta tierra que nosotros conocemos va a ser quemado. El cielo y la tierra pasarán. Pero, dijo Jesucristo, mis palabras que dicen, no pasarán. Porque ella es eterna. La Biblia es eterna. Aunque el hombre la rompa, le vuelve a dar. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el Sinaí, escrita por el dedo de Dios, y empieza a bajar el monte y empieza a sentir un bullicio tan grande. ¿Qué está pasando aquí? Llega abajo y ve todos los judíos adorando ese becerro. ¿Qué hizo Moisés? Con esas tablas, la ira, sin pensar, porque era un humano como tú y yo. Si tú o yo hubiese sido Moisés, habríamos hecho lo mismo. Se le subió la rabia tan grande porque viene de la santidad, de hablar con Dios, y que lo que estaban haciendo todos otros era prohibido, ¿verdad? Porque él traía la ley diciendo que no te hagas dioses, no los adores y qué sé yo. Y estos otros, todo como nación haciendo eso, toma las tablas de la ley y la lanza contra el becerro, ¿verdad? Y muele el becerro, lo echa en la agua y se lo hace beber. La idolatría. ¿Murió allí la ley? No. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Búsquete ahora unas tablas lisas, unas piedras lisas, y le vuelve a dar. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es eterna. Es eterna. Para siempre. Para siempre, lo que quiere decir. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Observemos aquí en Isaías 55, versículos 10 al 11. Isaías 55, versículo 10. Porque como descienden los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, noten, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nunca, hermanos y amigos, es en vano cuando predicamos la palabra de Dios. He conocido pastores que se gozan cuando ven muchos resultados visibles. Pero aunque no veamos resultados visibles, la palabra fue sembrada. Porque nuestra labor es sembrar nada más. Porque Dios da el resultado. Dios da el crecimiento. Nosotros llegamos hasta allí nomás, hasta sembrar. Y por eso dice el profeta, cae el agua, cae la nieve. Y eso la hace germinar. Nosotros tenemos que predicar nomás. ¿Cuánta gente hay en el infierno? Como aquel que le dijo a Pablo, ahora vete. Cuando yo tenga tiempo, te llamaré para que continúe el tema. Pero no hubo ese encuentro. ¿Cuántos estará ese hombre maldiciéndose día y noche por no haber creído a Pablo en ese momento? El hombre piensa, no, yo voy a vivir tantos años. Yo por mucho tiempo dije, yo quisiera morir como mi papá le pedía al Señor, ahora dejé de pedirle así.
Mi papá, como dicen los jóvenes, no dio ningún jugo, se acostó y el otro día no amaneció. Nunca estuvo enfermo, nunca iba al médico, no usaba pañales, oxígeno, nada de eso. Yo ya hablé el domingo antes en la noche y mi hermana Katy habló el miércoles en la noche, fue la última que habló con él. Y no amaneció el jueves. Como a las 4 de la mañana, según los cálculos que sacamos, falleció. Le faltó 1 mes y medio para los 93 años y estaba bien parado. Y con su sano juicio. Le dije, yo quiero morir así, con mi papá ya a esa edad. Pero así como, bueno, creo que voy a alcanzar. Y ahora yo agradezco a Dios porque estoy viviendo por gracia, porque estoy en el descuento. El próximo año yo cumplo 72. 2 años de gracia. Porque el hombre hasta los 70. No tenemos la vida comprada. ¿Cuántos hombres? Como aquel que dice, los graneros se me dicen, chico, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé lo que hacer. A echar abajo estos graneros, ¿verdad? Y haré otros mayores, diré a mi alma, alma, mucho bienes tiene, disfruta, pásala bien, qué sé yo. Necio. Esta noche vienen, porque no viene uno solo, vienen por tu alma. Y lo que tienes, ¿de quién será? Qué tremenda verdad. Qué tremenda, porque las herencias han traído puros problemas en la vida del ser humano. No tenemos la vida comprada. No sabemos cuándo vamos a morir. Ni cómo, ni dónde. El hombre se plane. Por eso Santiago nos enseña, mejor di, mañana si Dios quiere haré tal o cual cosa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Antes escuchamos tanto, yo de niño, si Dios quiere, como cuando estamos en México. El dueño de casa ponía mucha música mexicana, lógicamente. Pero no sabía que mi esposa conocía a todos los cantantes de la época. Porque gracias a los mexicanos que trajeron la música en español y el cine en español. Pero los chiquillos de ahora, ¿qué saben de eso? No existía ni el teléfono en esa época. Y ponía música y yo le dije, y un día estábamos en una reunión de una iglesia que me invitaron a enseñar un curso y vino gente de muchas iglesias, de varias iglesias, y no sé por qué salió el tema de la música. Y yo le dije, ahora hay tanta irreverencia en contra de Dios. Y fíjense, la música de ustedes, como también yo lo he escuchado, y la música popular, estoy hablando de música popular, no de himno ni corito, música popular. En el antiguo tiempo, el 99,9% mencionaban a Dios. Y empezaron a decir, uy, sí, los viejitos, las viejitas, uy, ¿verdad? Y ahora, ¿qué canción menciona a Dios? ¿Sabían ustedes que hay cientos de coritos en las iglesias evangélicas hoy que no mencionan a Dios? Años atrás con el Alex, conversamos esto e hicimos una revisión de los corarios. Le dije, Ale, eliminemos todos los coros que no mencionan a Dios. Y eliminamos a los que decían también solo Señor. Si decía Señor Jesucristo, y por eso es que hemos arreglado, ustedes han fijado que algunos coros que nosotros cantamos le hemos arreglado una frase. Porque la palabra Señor no dice nada. Es más, para nosotros. Señor Gutiérrez, señor Pérez, señor López, señor Gómez. Y para el hombre en Chile, señores, es un individuo. Eso era cuando yo era niño, señor fulano. Después ya crecí, este gallo, esta galla. Este ganso después del gallo fue el ganso, la gansa. Y ahora no sé qué. Cero respeto. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es importante.
Por eso es que tenemos que usar la palabra el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es importante. Tan importante, hermano, que es digna de ser reconocida. En otro país nadie reconoce nada, hasta cuando se muere, cuando ya no puede oír. Oh, no, Chile perdió un gran hombre. Y nunca le dijeron cuando estuvo vivo. Eso ha pasado. Y lo llaman la sangre, esa cuestión. En la familia tampoco. Ahí vamos a llorarle al muertito, a la muertita, cuando ya no escucha. Le comprar las mejores flores, no las puede ni ver ni oler. Porque todo está cambiado. Salmo 138. Salmos capítulo 138. Interesante este Salmo 138 y en el versículo, ya les digo, versículo 2, 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y, observen, y tu palabra, que dice, sobre todas las cosas. La palabra. La palabra de Dios tiene que estar por sobre todo. Si en una iglesia la palabra no está puesta por sobre todo, no tiene ningún sentido. Pero ¿cuántas iglesias hay en que la iglesia la manda la familia sutana? No, yo mando en esta iglesia porque yo soy más antiguo en esta iglesia, yo comencé esta iglesia. ¿Y tú cuántas gotas de sangre derramaste por la iglesia? Jesucristo es el Señor de la iglesia, nosotros somos todos siervos. La palabra debe estar por sobre todas las cosas. Una vez vino un hermano aquí a la iglesia nuestra, de otra iglesia, y nos criticó. Bueno, muchos han venido y nos han criticado. Pero, no, porque, ¿y qué te pareció la reunión? No me gustó mucho. ¿Y por qué no te gustó, hermano? No, porque aquí cantan muy poquito. Cantan muy poquito. Sí, pero le damos harto. Muéstrame un pasaje de la Biblia en donde diga que la iglesia tiene que cantar. Muéstrame un solo pasaje que hable del ministerio de la música, que yo estoy en el ministerio de la música. ¿Existió el ministerio de la música en el Nuevo Testamento? No. No hay ninguna iglesia que cantó. Jesucristo cantó en la cena del Señor y salió al monte y cantaron un himno. Pablo cantó con Silas en la cárcel. Y para contar, y Timoteo, Pablo escribió a Timoteo cantar himnos y cánticos espirituales, dice, espirituales. Y muchos de los cantos de la iglesia es bailoteo. Nosotros tenemos que hacer lo que hace la Biblia y no seguir la tradición. La iglesia está llena de tradiciones. Llena de tradiciones. Como otro hombre que vino de otra iglesia me dijo, ay, no me gustó la iglesia, pastor. ¿Y por qué no me gustó? Porque ustedes oran parados. Y a veces sentados. Uy, con ese hermanito sí se me paró la pluma mapuche. Y le dije yo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué posición tenía Jonás cuando estaba muerto? Oró a Dios y Dios le respondió. ¿Cómo estaba? Ni idea. Yo tampoco. La única cosa que sé, le dije yo, que él estaba en una posición fetal, como un feto, así, dando vueltas, y las algas, y las algas dándole vueltas en la cabeza, hasta que una, ¡pum!, le apretó y mató la criatura cuando se le enrolla el cordón umbilical a las madres, a una mujer embarazada.
Porque Jonás murió en el vientre del pez. Quizás todos diciendo, este está más loco que una cabra. Si Jonás no murió, Cristo tampoco murió. Porque a Jesucristo le dijeron, dan una señal, Señor. ¿Cómo serán? No, a ustedes, los carnales que ya no quieren creer, no hay ni una señal. Solo, excepto la señal de Jonás. Como Jonás tuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, así estará el Hijo del Hombre, del mismo modo que Jonás estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La posición del cuerpo para orar no interesa. A un hombre se le dijo, oye, tú vas a morir, dijo Dios que iba a morir. Se puso a llorar, acostado, se da vuelta a la pared, oró a Dios, acostado, sentado. Mire, en la Biblia hay de todas posiciones para orar. Dios siempre escucha al hombre. Gente agonizando. Conozco gente agonizando. Oro a Dios. Muchas veces lo que importa no es para orar la posición del cuerpo, es la posición del espíritu. Tú puedes estar arrodillado, pero con un orgullo como el fariseo. Ay, yo no soy ladrón, no soy mentiroso, no soy ni como este que está aquí. Lleno de orgullo, lleno de pecado, lleno de rencor, de envidia, de celos y tanta barbaridad que hay. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque la Biblia, hermanos, este bendito libro es el único libro que nos habla del verbo de Dios. Del verbo de Dios. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Observemos lo que, 1:1. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense que la palabra verbo está con mayúscula. Al verbo de vida. Verbo de vida, no dice verbo de la gramática española. ¿Qué estoy leyendo yo? Hoy. Tienes razón, es que está en 1 Juan. Me estoy apurando mucho. Es San Juan 1, yo estaba en 1 Juan. Lo mismo. Porque es casi lo mismo. ¿Sí? Juan, disculpen, hermano, la emoción. 1:1. En el principio era el verbo. Note que está con mayúscula. Y el verbo era con Dios. Era del verbo ser y estar. Vale decir, estaba. Y este verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. Jesucristo siempre ha estado, siempre existió porque es parte de la deidad. La deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siendo uno. Son uno. Estaba. Lo que pasa es que cuando Cristo nace, porque toma cuerpo para venir a esta tierra a mostrarnos o traernos, como dije hace un rato, la imagen de Dios para que nos conformemos, como dice Pablo, a la imagen de Jesucristo. ¿Qué hizo esta imagen? ¿Qué hizo este verbo? Versículo 14, San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y pone entre paréntesis Juan, que está escribiendo porque fue un testigo de esto, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Qué gloria? Cristo en el monte, Cristo antes de ir a la cruz, le prometió a los 12 que algunos de ellos no iban a morir sin ver al Cristo glorificado.
Entonces Jesús lleva a los más allegados a él, Pedro, Juan, este que escribe, y Jacobo. Los lleva al monte de transfiguración. Y Cristo se transfigura ante ellos y se muestra como el Cristo que iba a resucitar. Al Cristo glorificado. Y apareció Moisés y Elías. Juan fue testigo. Este Juan es testigo. Testigo visible. Él vio y oyó todo cuando Dios de los cielos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El verbo. Este verbo es conocido y bíblicamente se le da el título que no sé si fue Cristian o Eleazar que nos dijo, nos llevó el Apocalipsis, el verbo de Dios. Jesucristo conocido como el verbo de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Noten que aquí se le da nombre a este verbo, para que aquellos que no les cae la chaucha, como se decía antiguamente cuando yo era niño, entienda quién es el verbo. Apocalipsis 19, versículo 11, por favor, 11. 19, 11 del Apocalipsis. Dice, entonces, escribiendo Juan, el mismo que escribió San Juan y 1 Juan, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Fíjate, 13, y si tienes el lápiz, subrayalo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, noten, y su nombre es, 2 puntos, y está con mayúscula, por lo menos en mi Biblia. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? San Juan 1, 1 y 2, y también 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquí nos dice que Jesucristo es el Verbo de Dios. Si tú no crees eso, la única manera de ser salvo hoy en día es creer en el Señor Jesucristo. Si creyeres de todo corazón, bien puedes, porque con la mente se cree, con la boca se confiesa. Y el etíope le dijo a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, desciende en el agua, lo bautizó. El creer. El creer. Hermanos, la Biblia fue escrita para que el hombre sepa que puede tener vida eterna. Vamos a 1 Juan capítulo 5, que es maravilloso, y en el versículo 13, que lo estudiamos hace unas semanas atrás. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Dice, 1 Juan 5, 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El hombre puede estar seguro. Una vez le dije a unos testigos que pasaron por mi casa, ¿y ustedes creen en Cristo? No. La Biblia dice que podemos saber. Me dijo, porque yo le dije, ¿y usted está seguro que si se muere va al cielo? Fue lo primero que le pregunté. Y me dijo, no, eso nadie puede saberlo. ¿Cómo que no? Y le llevé ese versículo. La Biblia fue escrita para que sepamos que vamos a vivir eterna. No le gustó y se fueron. El hombre puede saber. Si tú has creído en Cristo, hermano, hermana, estás seguro cuando Cristo venga te va a llevar. Pero si no tienes esa seguridad, búscala. Busca a Cristo para ser salvo. Oremos. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra. Porque ella es clara,
es precisa, es fácil de entender y ella nos muestra tu gran amor enviando a Jesucristo al mundo, el Verbo de Dios, para morir y dar su vida, toda su sangre, porque tu palabra dice que la vida del hombre está en la sangre y Cristo entregó hasta su última gota para salvarnos de nuestros pecados a aquellos que hemos creído en Él. Bendice, Padre, a cada amigo y hermano que está aquí presente. Si hay algún amigo o una amiga, Padre, permite que medite en lo que hemos visto hoy y busque al Señor antes que sea demasiado tarde. Gracias por esta nueva semana que nos das, que rogamos que tú también seas con nosotros y que te podamos servir y brillar para ti. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.